Siguen las rebajas de penas por la ley de solo sí es sí. Hasta 516 agresores sexuales se han beneficiado ya de la ley de Montero. Hoy, el violador del Portal saldrá a la calle. En 2018, una chica de 18 años volvía a su piso de estudiante. Al abrir la puerta, alguien la abordó por detrás y la llevó al garaje. Allí la obligó a hacerle una felación. Este agresor sale a la calle 2 años antes tras ser beneficiado por la polémica ley, aunque para la delegada del Gobierno en violencia de género ya ha cumplido suficiente condena. No sé cuánto tiempo dicen ustedes que ha salido antes, pero sin duda ya ha cumplido una parte de prisión. Y es que aunque haya cumplido parte de la pena, su víctima tiene miedo. Así lo asegura su abogado Gonzalo Díaz. Están indignadísimas. Dicen que no es una forma de proteger a las mujeres, sino todo lo contrario. Pero para Victoria Rosell, la opinión de la víctima no es la más fiable. A mí no me parece, la verdad, muy ético ponerle un micrófono a una víctima que no sabe muy bien qué ha pasado. Pero no es la única vez que este agresor actuó. Solo un mes después de su agresión, intentó violar a una mujer de 41 años. Aún así, desde Podemos siguen retrasando la reforma de la ley. Nos parece que sería un escenario trágico que se votase con el PP y a lo mejor también con Vox en esta Cámara volver al Código Penal de la manada. Y mientras discuten en el Congreso, 43 agresores sexuales han salido ya a la calle. Pero tranquilidad, para el socio del Gobierno no hay nada por lo que alarmarse. Y creo que se está creando una alarma injustificada, en mi opinión. Está creando una alarma injustificada y total. No le pongáis un micro a la víctima de una agresión sexual cuyo violador va a salir a la calle antes de tiempo gracias a nuestra ley porque, total, esta chica, pobre chica, tampoco va a saber muy bien qué quiere decir, ¿no? Sí. Impresionante. Yo decía más, además es curioso porque antes de venir al programa he estado viendo el contador que publica OK Diario sobre el número de delincuentes sexuales que se han beneficiado con la rebaja y estamos ya cerca del medio millar. Y lo que comentaba también el diputado Echenique sobre este tema es, oye, que no se crea alarma social con respecto a que OK Diario no publique el número de las personas que se han beneficiado. Es decir, al final estamos ante un auténtico fracaso y antes comentabais con el tema de Pacma, yo creo que ahora mismo lo que pasa es que todas las leyes que toca a Podemos actualmente, la gente está bajando del barco. Es una cosa natural porque son leyes que están mal hechas. Y sobre todo en este caso, la ley solo sí es sí está básicamente creando un tema de una frivolidad entre el PSOE y Podemos que simplemente lo que hacen es negociar un tema que afecta a las víctimas y ya vimos este caso en el que realmente las víctimas no cuentan y es un disparate. Llevamos, yo no sé, las semanas que llevamos hablando de esta ley, de estas cuestiones, dados los resultados y las consecuencias, seguiremos hablando mucho tiempo, pero habrá que decir que los responsables de estas leyes son gente que le viene muy grande el traje del lugar que ocupan. A mi parecer son, y hay que decirlo ya, unas niñatas indocumentadas que ni saben por dónde les da el aire, con esa soberbia que por partida doble renunciaron a tener que hacer caso a los informes que se hicieron al respecto porque la ley, al ser el tipo de ley que era, les obligaba a leerse unos informes y a contestarlos. Y por otro lado, la soberbia les ha hecho incapaces de rectificar ante el disparate, ante el descalabro de la aplicación de esta ley. No contentos con esto, ahora nos vienen con que se ha creado una alarma injustificada. Bueno, injustificada para quién, para ellos, que no se hable, que es lo que les da miedo no son las consecuencias, sino que se cree esa alarma. Hablabas tú de medio millar, reconocen ellos perfectamente que el daño está hecho y que el daño es de tal magnitud que no saben ni calcular hasta dónde se va a llegar. Esta es la gravedad de esta ley, pero que, insisto, vuelvo a repetirlo, una ley realizada por niñatas indocumentadas que les viene muy grande un ministerio. Pero es que fíjate, a mí esas palabras de Victoria Rosell diciendo que, bueno, pues que no era ético, ¿no? Quizá poner el micrófono a la víctima porque no sabía realmente lo que estaba ocurriendo, me recuerdan a las mismas palabras que tuvo ella diciendo que a la prensa que no deberíamos difundir esas noticias, que lo que hacían era crear alarma social. No, perdone, es que la alarma social la crean ustedes con una ley sí que está beneficiando a más de 500 agresores sexuales, Sara.
Bueno, al final hay que darle micro, voz, cámara y todo lo necesario a una víctima que quiere hablar, no hay que perseguir a ninguna mujer que haya sufrido cualquier tipo de agresión sexual y que no quiera hablar. En este caso vemos que a través de su abogado ha mandado ese comunicado, así que tiene todo el derecho del mundo y más para hablar y aclarar su situación o su estado de ánimo. Eso por un lado. Por otro lado, yo no creo que sean niñatas indocumentadas, como has dicho. En esta ley hay mucho trabajo detrás, no solo por parte del Ministerio de Igualdad, sino de los distintos ministerios, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, los distintos ministerios que se ha llevado a cabo también con expertos, que no me cansaré de decirlo, del derecho, catedráticos del derecho, magistrados. Es decir, no es una ley que haya salido después de un fin de semana entre amigas, no, lleva mucho trabajo y muchos años, porque hay que recordar que esta ley se nos pide desde Europa hace muchos años. Y fíjate, Sara, de una ley también que se está convirtiendo ya en un quebradero de cabeza, podríamos decir, para el Partido Popular, es la ley del aborto y, bueno, diferentes voces dentro de un mismo partido. Enseguida lo comentaremos. Perdón. Sí, bueno, eso incluso nos da para muchos programas más seguir hablando de la ley del aborto y de la ley de libertad sexual. Pero es verdad que es un error hablar de beneficio en estos delincuentes, en estos violadores que se están utilizando, estamos utilizando palabras como se está librando, se está beneficiando, porque al final nadie se está beneficiando de esto y solamente se está perjudicando a las mujeres que han sufrido algún tipo de agresión sexual. Que estos tipos salgan a la calle antes de lo previsto solo perjudica a la víctima. Pero, repito, no es culpa en su mayor parte de la ley, porque hay que recordar que los jueces libremente juzgan, que los jueces libremente condenan, porque hemos visto que esta ley no funciona cuando se rebaja la pena, pero cuando se mantiene, como hace poco salió la noticia en el caso de La Manada, ese caso tan sonado en este país, se ha mantenido. ¿Qué pasa? ¿Que ahí la ley solo sí funcionaba? Mira, Sara, sí. Cuando digo niñatas indocumentadas, lo digo por algo. Son gente que o no se les conoce trabajo conocido o han trabajado un año. Es este tipo de gente. Son gente que yo pensaba que la habían hecho al calor de unos cuantos carajillos un fin de semana, pero si tú me dices que hay un trabajo detrás, la cosa es todavía más grave. Pero por parte de todos los muchos ministerios. Si hay una labor como la que tú estás diciendo, la cosa es mucho más grave, puesto que nos da a pensar que iban a conocer. Yo siempre doy el beneficio de la duda, y si ha sido producto de algo sobrevenido, tendría un pase, pero si de verdad hay ese trabajo que tú hablas, me da a pensar otra cosa muy diferente y más grave, que es que sabían lo que iba a pasar. Y sobre todo cuando pasa un borrador también por los distintos grupos políticos y los distintos partidos políticos, porque hay que recordar que no solo es apoyada y llevada a cabo por Unidas Podemos o por el Partido Socialista, sino también por diputados que votan a favor del Partido Popular, otros grupos políticos como Esquerra, Ciudadanos. Es decir, ¿qué pasa? Ahora la culpa es únicamente Irene Montero. Pero ¿quién la ha redactado? ¿Quién la ha impulsado? Y quien la sigue defendiendo. Y quien está retrasando su reforma también, perdona. Pero y cuando este borrador pasa por los otros grupos políticos, evidentemente dicen, ¿sí? Hay que buscar responsabilidades en todos, totalmente de acuerdo contigo. Pero lo que no podemos la diferencia es que con el grandísimo error cometido desde el Partido Socialista, aunque con la boca pequeña y mirando hacia otro lado y sacando a cuatro chavales tomando café, falsos chavales jóvenes independientes supuestamente del Partido Socialista, o mayores jugando a la petaca con Pedro Sánchez, con cualquier cortina de humo, por lo menos intenta disimular, pero es que desde Podemos se sigue defendiendo. Victoria Rosell dice que es que lo que no hay que hacer es hablar del tema para no crear alarma, y sobre todo se intenta culpabilizar a los jueces cuando todo el mundo sabe que cuando entra en vigor una nueva ley que beneficia al reo, obligatoriamente hay que aplicarla a su favor. Claro. Y el concurso además de ministerios que comentabas, lo grave de esto es que Carmen Calvo, recordaréis hace unos días que hemos visto sus declaraciones en la SER diciendo que efectivamente estaba al tanto de todo y que como Irene Montero era la niña bonita y la ley bonita, en ese caso le dieron luz verde para hacerlo, con una condescendencia terrible, como lo dijo en las declaraciones, que es tremendo que una exministra diga eso, la verdad. Y aparte de eso, otro punto también en contra también con el tema de los ministerios, que Yolanda Díaz también se está bajando del barco poco a poco, tiene ya prácticamente el carnet de afiliado del PSOE, aunque haya hecho su propia formación,
pero ahora mismo Yolanda Díaz igualmente también ha desaparecido y cada declaración que haga acercándose a las elecciones va a ser peor que la anterior. La de Carmen Calvo fue muy grave porque estamos hablando de que si es consciente de algo que no quiere llevar a cabo, se podría estar hablando de prevaricar y de pasar por alto. Algo de eso hay que tenerlo en cuenta porque hay que tener mucho cuidado con el vocabulario y sobre todo ellos, en un momento tan crucial para la sociedad, que sí que está pegada al televisor para ver qué está pasando con esto, cómo se están utilizando esas palabras por si se ha pasado por alto algo que no quería sacar un ministerio. Fíjate, Juan, me hablabas antes de esos jóvenes con los que Pedro Sánchez estuvo tomando café ayer, unos jóvenes supuestamente elegidos al azar de Parla. Bueno, pues ya sabemos que no han sido elegidos al azar. Tienen vínculos con la cúpula del PSOE y enseguida veremos cuáles son. Sara, ¿decías? Sí, no, hay que tener cuidado, pero sobre todo, si se modifica esta ley, que entiendo yo que se llevará a cabo una modificación lo antes posible, hay que recalcar que es fundamental que no se toque el consentimiento, que no puede ser ley solo sí es sí, si el sí iba acompañado de una paliza. No, pero la ley solo sí es sí si va acompañado de un puñetazo o si te ha desgarrado analmente. No, la ley solo sí es sí no puede tener de repente una estrellita para recalcar que solo con esto, no, es el consentimiento. Se ha demostrado que el 83% de las mujeres no han podido demostrar que ellas mismas evitaron, que ellas mismas se opusieron y que ellas mismas lucharon contra su agresor por momentos de bloqueo, por momentos que te paralizas y por momentos muy complicados, muy complejos, que no se le puede pedir a una mujer que actúe como uno mismo quiere que se actúe o que se lleve a cabo. Entonces, el consentimiento no se debe tocar, no se debe poner en duda la vivencia de la víctima y no se debe poner en duda si se resistió o no se resistió lo suficiente. Mientras eso no se toque, toda modificación que pueda ayudar a las mujeres y sobre todo protegerlas será bien recibida. Sara, todo este tipo de gente, antes las he definido como niñatas indocumentadas, me reafirmo, hacen tábula rasa de todo el pasado. Se creen que ya están descubriendo el Mediterráneo. Y lo digo porque ahora tú estás haciendo un discurso en ese sentido. El consentimiento, pareciese que el consentimiento lo habéis descubierto vosotros. Antes no existía el consentimiento, han llegado estas señoritas y nos han desvelado lo que es el consentimiento. En el derecho penal, el consentimiento está pues desde que existe el derecho penal. Y mucho antes. Pero antes sí. Calificábamos los delitos, había una diferencia entre ese abuso sexual y esa agresión que ahora por fin se ha unido en un mismo delito, se ha endurecido la pena, esa horquilla que antes era de 4 a 10, ahora de 6 a 12, eso crece... ahora de 4 a 12. De 4 a 12, ahora perdón. de 4 a 12, y así pasa que las agresiones sexuales que antes eran con un mínimo de 6 años, en este caso, al considerarse que todo es agresión sexual, se baja el mínimo a 4. Por tanto, las agresiones sexuales que se hubiesen calificado dentro del mínimo legal ahora pasan a tener 4 años de cárcel, como el caso del violador del Portal. Se mantiene la pena máxima y sobre todo se unifica el criterio de abuso y de agresión en un solo delito, que es que por fin se les puede llamar violaciones. Pues ahora, vale, pues yo creo particularmente que las chicas cuyos abusadores sexuales están saliendo a la calle les dicen tranquila, que por fin le puedes llamar violador a quien ha salido antes de la cárcel por haber abusado sexualmente de ti, haberte hecho un trauma de por vida, no creo que eso les satisfaga. De hecho, Pablo Fernández, el líder de Podemos en Castilla y León, básicamente es lo que dijo. Lo que sí les dicen a estas mujeres es tranquila, que ahora cuando vayas a poner una denuncia, cuando empiece un calvario, que es un proceso judicial, un procedimiento judicial, tranquila, que este delito va a mantenerse su pena máxima, que va a ser una condena por violación y que, por cierto, Sara, se va a creer y no va a tener que ir de la mano el delito y no vas a ser juzgada en medida si abriste las piernas suficiente, si las cerraste a tiempo, si te pudiste defender o si había algún tipo de violencia. Sara, pero ¿qué experiencia vital habéis tenido, de verdad? No, experiencia vital, por suerte, yo no he tenido ese tipo de experiencia. O gente que tú conozcas, de una comisaría y el policía de turno con un palillo en la boca, un cigarro aquí y el coñac en la otra, les ha dicho que si tenían abiertas las piernas o no, de verdad. Por favor, salgamos la caricatura y que estamos gobernando para gente. Que en este caso esta chica sí por desgracia sufrió una agresión sexual porque le obligaron a cometer una felación, acceso carnal por boca, vía anal o vía vaginal. Es decir, violación.
violación. Sin embargo, por evitar el suplicio de tener que ir a juicio por el brutal trauma que tenía, pactó su abogado con su agresor sexual la pena mínima, y la pena mínima ha pasado de 6 a 4. Ya era un agresor sexual, ya se le consideraba violador, y aún así la pena mínima era de 6 años y ahora es de 4, y ha salido a la calle. El momento que legislas así, al final, es siempre papel mojado, porque, Carlos, para añadir lo que has comentado tú, data de 1822, cuando ya teníamos, porque ahora mismo parece que todo lo ha descubierto Podemos, porque ya antes no había nada antes de Podemos, España no existía, era un país que prácticamente vivíamos en las cavernas, y casualmente, y es curioso que además hablamos de una época en la que han pasado una barbaridad de años, además también lo comentabas también, Juanma, más, y es que dices, pero esta gente, ¿en qué piensa? Cuando dice todo esto, además o todo, hace tal propaganda de las cosas, propaganda más con una desfachatez, siempre comentando todo, que a mí al final es algo que yo creo que, será una fuerza, a fin de cabo, que acabará desapareciendo en España, esperemos, porque si seguimos así con ellos legislando, nos vamos a evocar al absoluto, al final de España, absolutamente.